Informativo G24, www.canalg24.tv. ¿Cómo están, comunidad de analíticos del informativo G24? Hacemos seguimiento hoy nuevamente a este quinto día, ya sexto día, porque para mañana también están convocando una importante movilización en Colombia, en varias ciudades del país que se han visto durante todos estos días plasmadas todas estas marchas, protestas, cacerolazos y demás, orden público con dificultades en Bogotá, específicamente en Medellín permanece calmada la situación, en Cali se ha visto uno que otro brote, pero ha sido controlado también por las autoridades. En las últimas horas también el país protesta por la muerte de un muchacho en uno de estos desmanes en Bogotá. En redes sociales ha retumbado el nombre de Dylan, pero quisiéramos recordar también que 3 policías murieron, una niña continúa en coma por el atentado con carrobomba en Santander de Quilichao al frente de la estación de policía y que van más de 350 miembros de la fuerza pública heridos. Esto no se nos puede olvidar. Hoy precisamente en el informativo G24 vamos a analizar cuál es ese margen de acción que desde el derecho internacional humanitario tiene la fuerza pública, porque lo que no puede ser es que la justicia solo funcione para unos y a otros que están cumpliendo la garantía de la institución del orden social, pues sea precisamente quienes queden en este momento atrapados bajo toda la lupa de la justicia. Pues así no estaría funcionando la justicia con ningún equilibrio. Vamos a estar con el coronel Jaime Ariza, él es analista internacional de seguridad y defensa, experto en inteligencia, pero además vamos a revisar con él quiénes están detrás de todo esto, dado que en otros países como Bolivia se ha marcado un precedente en el cual las personas que han estado incitando a todo este desorden, que ha generado muertes, que ha generado caos, han sido judicializadas. Esto cabe dentro de Colombia, lo vamos a estar analizando también con él. Lo primero que quisiéramos entrar en materia es que hoy el presidente Iván Duque se reunió, todos estos 2 días ha estado reunido con diferentes actores, estuvo reunido con los funcionarios recién nombrados, o sea, los alcaldes y los gobernadores electos de las ciudades y de los departamentos, también estuvo reunido con empresarios y comerciantes y hoy se reunió con los líderes del paro nacional, sin dejar por alto o sin pasar por alto más bien que el mismo Gustavo Petro estaba incitando para que no asistieran a esa reunión con el presidente Iván Duque. Coronel Jaime Ariza, ¿quién está detrás de todo esto? Bienvenido, gracias por estar con nosotros en el informativo G24. Bueno, muchas gracias, Sandra, un saludo especial para ti y para toda tu mesa de trabajo. La respuesta a este paro se halla en el mismo discurso de aceptación de la derrota de la izquierda en la segunda ronda de votaciones en Colombia el año pasado, cuando Petro, el candidato de la oposición, llamó a resistencia y llamó a calle. Este lenguaje y esta semántica tiene una materialización en toda la agitación social que ha venido viviendo Colombia desde el momento que el presidente Duque asumió la presidencia. Hoy es un momento clave y este día tiene una especial relevancia en virtud a que pues hemos visto el contexto latinoamericano que ha degenerado en una serie de cambios geopolíticos que han impactado una serie de países que se consideraban estaban estables. Es el caso concreto de Chile, el caso concreto de Ecuador, que está haciendo una transición del correísmo a un gobierno de derecha del presidente ecuatoriano, presidente Lenín Moreno, y por eso la llamada al paro por parte de las confederaciones obreras y otras organizaciones sociales. Bueno, entonces ya tenemos claro quiénes están detrás. Ahora usted también nos va a dar antecedentes desde cuándo, porque incluso según información que usted maneja, esto viene desde antes del Foro de Sao Paulo, muchos años atrás, estaba planeado, pero teniendo presente ya quiénes están detrás, ¿cuál es el interés puntual? ¿Qué buscan en Colombia? ¿Qué buscan en Chile? ¿Qué buscan en Bolivia? ¿Qué buscan en Venezuela? ¿Qué buscan en Ecuador? Hay un interés por parte de la izquierda, de los partidos de oposición y de algunos personajes que están manipulando la protesta social con mentiras, con dialéctica, en la cual pretenden hacer lo mismo o crear las mismas circunstancias de lo que pasó en Ecuador y de lo que pasó en Chile. De ahí que el sujeto, el senador Iván Cepeda,
desde Ginebra anunció que el paro de hoy se unía con una marcha que está programada para el domingo para celebrar la firma del proceso de negociación del gobierno Santos con las FARC. Y yo creo que las autoridades tienen que tener mucha cautela en saber medirse, sobre todo en sus primeras capacidades, para no ir a entrar en un juego que puede coger las cansadas hacia la noche o mañana, donde puede agudizarse algunos sectores o en algunos sectores de las ciudades capitales. Miremos Cali, que ya en Cali hubo un desborde de la manifestación por parte de estudiantes o supuestos estudiantes de la Universidad del Valle en el sector sur de la ciudad, donde ya hubo una serie de protestas, desmanes y ataque al bien público. Sí, se tiene conocimiento que para mañana justamente también tienen programadas varias marchas en varias partes del país. De hecho, desde el día de hoy, 25 de noviembre, pues han estado colapsadas algunas vías de las principales ciudades. Frente a esto, hay una gran pregunta con la fuerza pública. Se hizo una encuesta importantísima en uno de los medios de comunicación con mayor rating en el país, dado que en redes sociales estos que están promoviendo el paro estaban diciendo abiertamente que buscaban que se disolviera el ESMAD, aprovechando políticamente, capitalizando esta situación que todavía está en investigación con este joven Dylan que murió justamente en esas marchas, cuando hay videos en las que se comprueba o en los que se comprueba que efectivamente estaba también haciendo parte de los desmanes. Aquí la pregunta es cuál va a ser entonces esa actitud o esa capacidad de maniobra que van a tener las fuerzas militares en estas situaciones si se presentaran nuevamente desmanes. Bueno, yo siempre he dicho que cuando uno emite una orden, la situación es controlarla y hacerla cumplir, así por lo menos es en la institución militar. Entonces, si uno está diciendo que va a haber un toque de queda, tiene que hacerlo cumplir. Y la situación es que en este momento la ambigüedad jurídica que hay en Colombia para la aplicación de la fuerza legítima del Estado, hace que de pronto por ser extremistas en la cuestión de los toques de queda, lo que buscamos es que quede burlada la autoridad. Entonces, si ya se decretó eso en Cali, así debe cumplirse, y debe cumplirlo primero en forma preventiva por la Policía Nacional como su misión constitucional de órgano civil, y en forma represiva si es necesario por el Ejército Nacional. Porque es que esa es la gran diferenciación de lo que pasa, de que no hay marco de aplicación de la fuerza. Y entonces unos hacen lo mismo que otros, y entonces ellos saben, y eso saben, que burlan. Acordémonos, yo llamo la atención de que los últimos toques de queda fuertes, pues fue la de Carollera Restrepo en su momento, y fue el del paro cívico del 77, 13, 14 y 15 de septiembre del 77, donde hubo un paro cívico, y el que se atrevió a desafiarlo fue bastante fuertemente constreñido por la fuerza militar y fuerza policial de su época. Ahorita si se está pasando eso, el Estado debe estar en disposición de hacerla cumplir. No sé qué pasa lo de Chile, que eso es lo que están buscando los instigadores de la marcha, los que están detrás de la manipulación de las masas a punta de mentiras, a punta de dialéctica. Y lo que están buscando es una reacción desproporcionada de la fuerza militar para legitimar el gobierno. Una acción desproporcionada del ESMAD para provocar cambios en la estructura del ESMAD, que es el arma de la nueva tipología de conflicto que se está viendo en Colombia. El ESMAD en este momento se convierte en un arma estratégica del Estado para el manejo de masas, porque lo que busca la protesta social en este momento es crear condiciones de insurrección civil, es atacar las ciudades, es crear caos para buscar cambios como los que se dieron en Chile hoy, cuyo estado final de todo esto es una constituyente. Claro, de hecho no se está hablando de constituyente solo en Chile, también en Colombia ya están proponiendo constituyente Gustavo Petro, Iván Cepeda,
el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, y esto tiene las voces encontradas, porque incluso hay voces importantes de partidos de izquierda que han dicho que no es el momento adecuado por lo polarizador que resultaría en este momento empezar una nueva discusión de constituyente cuando la Constitución del 91 todavía ni siquiera se aplica, ni siquiera se conoce completamente. Volver a empezar con otra constituyente no sabemos qué tan bueno sería. Ahora, se están convocando también dentro de este paro razones que ni siquiera estaban contempladas al inicio de la convocatoria, pese a que hoy el gobierno nacional se dio bastantes concesiones. Por ejemplo, frente a los pensionados les va a aliviar varias situaciones, van a lograr varios beneficios, la cotización de salud ya no va a ser del 12 sino del 8%, es decir, el gobierno ha cedido en varias cosas. Sin embargo, ellos persisten en que van a continuar y, como usted lo mencionaba ahorita, no solo hay convocatoria para mañana, sino que también el domingo para, digamos, celebrar ese aniversario de la firma del proceso de paz. Eso es lo que buscan. El estado final de la marcha piensan es mantenerse creando caos, porque usted puede marchar tranquilamente y no tiene ningún problema, queda a cargo la protesta, queda presente la protesta y sus puntos de por qué están en desacuerdo con la política económica, con la política, con la política de seguridad o con las políticas públicas del gobierno actual. Pero otra cosa es crear caos, es interrumpir servicios básicos, interrumpir servicios bancarios. Eso es crear caos en la sociedad. Y eso tiene que responder el señor Petro, que, como lo dije iniciando esta entrevista, él fue el que llamó a la confrontación civil en las calles. Además, el mismo día, a la hora que supo la elección presidencial del gobierno Duque, del Centro Democrático como victorioso en el conteo electoral, él llamó a la confrontación y llamó a la resistencia. ¿Resistencia a quién? ¿Resistencia a quién? Si ellos eran los que tenían el gobierno, ellos eran el factor dominante del gobierno Santos, le hicieron un proceso de paz como quisieron, instalaron en el gobierno un poco de izquierdistas que llevaron a la frustración y al retroceso estructural e institucional al pueblo colombiano. Y ahora entonces, ¿a resistencia qué? ¿A qué le van a hacer resistencia? Dos pues puntos que aclarar, coronel, discúlpeme, 2 puntos que aclarar. Esa resistencia a la que llamaba Petro en Bogotá sí que fue cierto como reacción a su pérdida en las votaciones de la presidencia de la República. En Medellín sucedió un fenómeno muy particular, fue resistencia civil, pero justamente contra aquellos vándalos que quisieran atentar contra el patrimonio público. Sí que hemos visto presencia en Medellín de esta resistencia civil que está conformada, entre otras, por ciudadanos, por policías que están retirados y que están dispuestos a proteger ese bien público. ¿Qué va a pasar en Bogotá? Toque de queda, y si siguen estos muchachos y entran en vandalismo, ¿qué acciones contundentes puede tomar el Estado contra aquellos que están atentando, ya rozando con el terrorismo? Bueno, el centro de gravedad del Estado es la ciudad capital, donde está el estamento político, los estamentos políticos y donde está el poder político. Aquí lo que pase acá incide en todo el país, por lo tanto aquí no debe dudarse en emplear la fuerza legítima del Estado en las medidas. ¿Cómo lo estoy diciendo? Aquí no se puede legitimar a los militares sacándolos con escuditos y con bolillos, no, porque para eso no están entrenados. Las unidades de policía militar están entrenadas para hacer control de localidades, bajo la perspectiva de la doctrina militar. Y si en ese momento hay necesidad de hacer uso de las armas de fuego, como está contemplado en las normas internacionales, pues habrá que hacerlo, o por lo menos con armas no letales en un inicio, y si es necesario, si ya la situación es desbordante. La situación es que los militares están para la defensa del orden constitucional, y si es para eso hay que emplear armas de fuego, pues habrá que emplear armas de fuego. Y si hay una preorden o una orden preventiva, ¿en qué sentido? De crear una situación de estado de conmoción interior y de toque de queda, pues el que salga a la calle tiene que asumir que es una persona que está permitiendo o está pasando por encima de la ley, y tendrá que asumir las consecuencias.
Estamos con el coronel Jaime Ariza, él es coronel retirado, actualmente es profesor de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, pero además es analista militar, experto en seguridad y defensa e inteligencia. Nos está contando sobre ese marco del derecho internacional humanitario, el margen de maniobra que tenían las fuerzas o que tendrían las fuerzas militares en situaciones de alta crisis, a propósito de lo que está viviendo América Latina, que está viviendo una especie de conflicto hemisférico que se ha camuflado en las ciudades. Coronel, ¿ha faltado mano dura en estos países donde se han visto estas situaciones? Es que aquí no podemos seguir actuando políticamente correcto con unas hordas, porque no son de gente que no tiene ningún fundamento ni político, en el sentido de que no están luchando por las reivindicaciones sociales verdaderas, sino están buscando crear caos en la sociedad. Coronel, en Ecuador el presidente Lenín Moreno pues inició la mesa de diálogo con todos los sectores, lo mismo pasó en Chile con el presidente Piñera. Muchos están temerosos de que el presidente Piñera cedió demasiado y hoy se inician, y desde ayer, como lo decíamos, con otros sectores, pero hoy se inició aquí en Colombia la negociación con los promotores del paro. Se teme que el presidente Iván Duque empiece a ceder más de la cuenta. ¿Usted cree que eso va a ser suficiente? Porque pareciera que para los promotores del paro no es suficiente ninguno de los beneficios que está presentando el gobierno nacional. ¿Pasaría lo mismo que en Chile? Lo que buscan es delegitimar el gobierno y provocar un cambio drástico o casi que una insurrección civil, que donde sea o no sea debidamente sofocada de acuerdo a la legitimidad, a las normas y a las leyes de la República, pueden causar hasta un grave trastorno institucional. Coronel, sí. Verlos hablar de tanta mentira y se queda uno impresionado. Y es que ellos están manejando una agenda y desgraciadamente entre los medios de comunicación inmediatamente tienen tambores de repercusión y tienen sus ecos. Entonces, que la reforma pensional y sacan como si fuera una verdad de a puño la reforma pensional, claro, cuando un ministro de Estado sale y anuncia que no. Después salen hablando de salarios mínimos. Salió un ministro de Estado diciendo no. Toca usted, coronel, un punto muy importante. ¿Qué papel está jugando la prensa? ¿Le está haciendo el juego a esa campaña de desprestigio a las fuerzas militares? ¿Qué papel están jugando los periodistas? Cuando quisieron ambientar los falsos positivos, bajo la figura que hayan vuelto y toda esa cuestión, con acciones desmedidas de la fuerza pública, es crear condiciones de que la fuerza pública vayan quedando sin marco de capacidad de maniobra. Sin las capacidades estratégicas. Sin embargo, atentar contra el poder aéreo del Estado para que no se utilice en contra de bandas de delincuentes y de las disidencias concertadas que se hicieron en La Habana para mantener la combinación de las formas de lucha, porque esa es la realidad y la verdad de esta situación. Entonces es buscar neutralizar las capacidades del Estado para su defensa, es postrar al Estado de una forma que, como decía Lenin, de un empujón se caiga. Precisamente, coronel, hablemos de esa agenda internacional que se está llevando, una agenda internacional que cada vez toma más fuerza, no solo en Colombia. Los otros países que están en crisis también se han visto con preámbulos de agendas internacionales. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Cómo juega ese papel de las agendas internacionales? Llevan una agenda muy importante, tienen un acompañamiento internacional, ya lo hemos visto. El señor Cepeda en un momento a otro va a Ginebra, manipulan una serie de personalidades, de miembros de sociedades, grupos de presión, de intelectuales. ¿Para qué? Para mantener una presión sofocante sobre el gobierno y obligarlo, primero, a cometer errores, segundo, a cambiar una agenda que es muy clara, y es reconstruir la nación y reconstruir el país que dejó desgobernado, un proceso de 8 años de
de descuadramiento institucional que fue el que hizo el señor Santos. Coronel, pues mucha indignación ha causado en las últimas horas el pronunciamiento de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien le exige a Colombia respuestas puntuales por la muerte de este joven Dylan en los disturbios que se han presentado en el país, cosa que no ha pasado suficientemente con Venezuela, donde un régimen definitivamente pues ha sido el causante de muchas muertes de jóvenes y en cambio pareciera que lo premian incluyéndolo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dos luchas distintas. Mientras los jóvenes en Venezuela tratan de salirse de una dictadura, de liberarse, en Colombia pareciera que los jóvenes están con esa premisa de instaurar el sociocomunismo o los comunistoides, como les llaman también aquí en Colombia. ¿Cómo combatir la desinformación? Llamando las cosas por su nombre. Yo estoy en esa campaña. Ya no más progresistas, alternativos, decentes, no, esto es la bancada comunista, es una bancada marxista, leninista que quiere implantar la dictadura del proletariado. Eso está así de claro. ¿Sabe por qué en Medellín hay tanta tranquilidad ahorita? Pues porque ¿dónde hizo parte de la marcha el Politburó del Partido del Común? Allá. Entonces les quedaría muy mal que eso se desbordara en violencia. Entonces, por eso yo invito a la población de Antioquia y a la población de Medellín que no se vayan a dejar creer el cuentico y que allá desfiló Timochenko a sus anchas, reclamando o reivindicando causas que ellos fueron los mismos que las quebrantaron. Sí, señor. Que la protección a la niñez cuando reclutaban gente desde los 9 años. Y la izquierda internacional pues está jugando el papel que tienen que jugar, que es crear el contexto. Desgraciadamente hubo cambios políticos en México, hubo cambios políticos en Argentina que van a causarnos un problema en la lucha contra el comunismo internacional y su gran mentira, y eso está causando ya efectos. Mire Chile, en pleno gobierno de derecha, pues se ve abocado a un cambio constitucional. Mire el presidente Moreno en Ecuador, el cambio abrupto que tuvo Perú después de la caída de PPK, la llegada del presidente Vizcarra, que hoy tiene al Perú y a la derecha peruana acorralada. Entonces, y mire cómo le están creando una situación de crisis a Bolsonaro, en la misma forma como le están creando aquí en Colombia. Mire cómo a Bolsonaro lo fueron acusando de que había incendiado el Amazonas, cuando el verdadero culpable es el capo del narcotráfico artesanal, que es el señor Evo Morales. Hoy, gracias a que el mismo pueblo y la acción decisiva y patriótica de las fuerzas militares de Bolivia lo exiliaron en México en respuesta al fraude electoral que hizo. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre y hay que centrarlos y meterlos en el campo que es. Mucha gente ataca a la FARC con la cuestión de los niños, con las cuestiones de la violación de derechos humanos, de los cuales fueron protagonistas. Está bien, pero ellos ya están haciendo política, pues hay que centrarlos en la política. Pero es que además en el escenario político, coronel, perdóneme que le interrumpa, acaban de cometer algo que yo no entiendo por qué la gente hoy no está marchando, es justamente por eso. Acaban de hacer campaña las FARC, el partido, los que están en el Congreso, conjuntamente con el Polo Democrático, para hundir el proyecto de cadena perpetua contra los violadores de niños. Esa sí es una razón para salir a protestar. Claro, la razón a que dijeron era que eso era atentar contra el proceso de paz, contra el acuerdo de paz de La Habana. Entonces, si ponen en tela de juicio de ayer antes de ayer Petro desde el Cauca signó al ejército de la muerte de más de 300 menores. Eso tienen que probarlo, señor Petro. Y ya la institucionalidad debía estar moviendo cielo y tierra para que o se ratifique o se retracte por el bien institucional. Y ese es el juego de la dialéctica. Tienen 2 o 3 personas metidas en el Congreso manejando agendas, no permitiendo gobernar al país. A propósito, coronel, ¿qué aspectos positivos resaltaría usted del gobierno de Iván Duque? Mire, aquí han pasado cosas muy importantes.
y no pretendo hacerle una propaganda al gobierno del presidente Duque, pero aquí están pasando cosas importantes, una buena forma de hacer política sin tener que mantener al Congreso enmermelado. Eso es lo primero, la relación política. Segundo, un crecimiento que ya la misma OCDE habló prolongado en 2 años, un incremento en el gasto. Entonces no es que tampoco esté la situación tan difícil. La economía colombiana es la única que está creciendo a un buen ritmo junto con la peruana. Han avanzado la infraestructura, ha avanzado la innovación y estamos teniendo un buen desempeño, pero si no dejan gobernar, si a toda hora es una pretensión de crear crisis social basado en la exposición de contradicciones, en el movimiento de las universidades. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo hablan contra la corrupción. La corrupción, el principal hecho de corrupción en una universidad hoy es de la Distrital. ¿Quién lo hizo? Pues se señala directamente al rector, que por cierto fue nombrado por Gustavo Petro cuando era alcalde de la ciudad. Gente nombrada por los gobiernos, voy a llamarlos progresistas o de la Colombia humana, como les gusta a ellos, porque nunca, ninguno de los líderes emblemáticos de ellos han aceptado que son comunistas, que han esclavizado al pueblo, como lo hizo Fidel Castro, que entró con escapularios a La Habana, y como lo hizo Chávez, que negaba que era socialista. Después mire la crisis que tiene a Venezuela. Entonces yo sí creo que a la gente hay que llamarla por su nombre y hay que meterlos en el campo político y decirles, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Usted lo que quiere es violar la propiedad privada, usted quiere una dictadura famosa del proletariado, poner los medios de producción y estatizarlos, sabiendo que esos son proyectos que llevaron a la miseria y que motivaron la desintegración de la Unión Soviética, que motivaron la miseria de Cuba, que motivaron la miseria de Corea. El único ejemplo loable de comunismo, y eso porque se abrió para el capitalismo, lo único que sirve para ser comunista es para el control social y subyugar a su pueblo, es a la China popular. Pero mire, es que la gente se olvida, la gente se ha venido olvidando y entonces les dan otro nombre y entonces ecologistas y generistas y no, hay que decirles por su nombre y hay que llamarlos por su nombre y hay que cuadrarlos por su nombre. Y frente al senador Cepeda, que es otro de los más activos convocantes a este paro nacional que tiene, yo voy a decirlo así, tiene descuadernado el país y eso hay que reconocerlo y precisamente por eso hay que tomar medidas urgentes. ¿Qué piensa usted del senador Iván Cepeda? Con el caso del señor Cepeda, me hago acordar de que en Colombia hay gente que habla como pato, camina como pato, defiende a los patos y se la pasa con los patos, pero no es pato. Entonces el señor Cepeda tendrá que responder por la violencia a la cual está llamando. Tendrá que responder porque es que ellos no responden por nada. En junio pasado, cuando se desarrolló el Foro de Sao Paulo en Venezuela, hicimos un análisis muy profundo frente a las fuerzas de izquierda de todo el hemisferio que se estaban reuniendo allí. Le hicimos seguimiento a la agenda que se planteaba. De hecho, no hemos parado en el tema desde el pasado junio hasta que Diosdado Cabello y el mismo Nicolás Maduro anunciaron la famosa brisa bolivariana, que en algunas partes la primavera ha llegado y ha apagado la brisa, como en el caso de Bolivia. Usted maneja mucha información porque recordamos que es un coronel que, aunque retirado, pues tuvo una actuación bastante importante. Estos antecedentes que vienen de estas, por decirlo así, organizaciones transnacionales que van mandando grupos de país en país para desestabilizarlos, para agitarlos, ¿tiene antecedentes más antiguos que el mismo Foro de Sao Paulo? Mire, yo le digo una cosa, la agenda cerrada del ALBA y de UNASUR en manos de Chávez, Lula y Raúl Castro, porque acuerden que el que está detrás de esto es Cuba. La gananciosa de toda esta situación es Cuba. Cuba, gracias a su política de dominación sobre Venezuela, es que ha podido sobrevivir como entidad estatal, ha podido sobrevivir con una economía media, gracias a que le sacó la riqueza a Venezuela y que vende servicios y esclaviza a sus mismos ciudadanos como médicos o paramédicos en diferentes países de la órbita socialista, que ya hemos visto que esa gente está esclavizada. ¿Por qué digo que es esclavizada? Porque ellos no reciben remuneración por
por su labor, sino lo que hacen es esclavizarlos y la plata les llega directamente al Politburo cubano y a la camarilla del dictador Raúl Castro. Pues precisamente dos puntos importantes sobre esa agenda. La primera, que Iván Simonovic denunció, él es el delegado de inteligencia de Juan Guaidó en Washington, denunció en las últimas horas que durante este mes estuvieron reunidos varios líderes políticos de izquierda, incluso varios integrantes de grupos subversivos de toda América Latina, y que estuvieron reunidos en la casa de Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna, planeando actos puntuales para desestabilizar los países de América Latina. Esa es la denuncia que hace Iván Simonovic. A eso se suma que si uno contrasta la información tendría mucho sentido, porque solo en Colombia fueron expulsados en un primer grupo 24 venezolanos y en un segundo grupo hace unas 72 horas otros 59 venezolanos. ¿Cómo nacen esas milicias transnacionales que van mandando de país en país para agitarlos? Las milicias transnacionales es una organización que crearon aproximadamente desde el 2007-2008. Tenían sede en Argentina y el que estaba a cargo de esas milicias era el señor Delia. De eso se sabía aquí en Colombia. Y tuvieron participación en algunas acciones durante los procesos de levantamiento del pueblo venezolano contra Maduro en el 2014 y creo que en el 2012, donde usaron y actuaron como fuerzas de defensa de la revolución bolivariana. Aquí en Colombia el señor Delia estuvo en el sector sur cuando el paro de Tumaco, creo que fue fuerte en el 2012, 2013. Esas milicias transnacionales son las que están actuando en los diferentes países. Acuérdense, por ejemplo, esos mensajes que han salido por las redes de gente que anuncia la llegada hacia Colombia. Precisamente, coronel, ¿por qué llaman a Colombia algo así como la joya de la corona para el comunismo? ¿Qué papel juega Colombia? Colombia es la joya de la corona. ¿Por qué? Por su situación geoestratégica, por su liderazgo contra la dictadura venezolana y por su posición en cuanto por su situación con el narcotráfico, por sus años de legitimidad como democracia más antigua del continente. Es básico para ellos tomar el control. Para eso fue que hicieron el proceso de paz, ¿no? Para eso fue que Chávez le hizo el favor al señor Santos de hablar con las FARC y entrar en un proceso de paz en donde desmovilizaron lo que había en mano, como decimos los militares, lo que estaba en mano, pero lo que no desmovilizaron fue sus milicias bolivarianas, ni las populares, ni el Partido Comunista Clandestino, ni nada de su organización local, que es la que está disputando con las bandas delincuenciales de narcotráfico el control local. ¿Por qué ahorita estuvieron tan agitadas con miras a las elecciones a las elecciones locales para cuerpos, para mandatarios locales? Pues porque era el poder local. Acuérdense que la FARC está trabajando de lo local a la nacional. A ellos no les importó el poder nacional y por eso fue que le quitaron la candidatura del sujeto Londoño, del sujeto Timochenko. Rodrigo Londoño Echeverri. Es que Timochenko es mantenerles una marca delincuencial y mantener el mito, ¿no? El señor ahora se llama Rodrigo Londoño Echeverri, natural de Armenia, estudió en la Universidad Nacional y ahora tiene que, ya se acabó lo de Timochenko, ya acabó, inclusive ya quieren coger y es que cambiar el nombre de la FARC por otras cosas, porque ya se dieron cuenta que no les salió el experimento, porque es tanto el concepto negativo que tiene el pueblo colombiano sobre esa sigla nefasta que llenó de miseria y de muerte los campos colombianos, que ya están tratando de cambiar. Entonces ya estos señores, el señor Timochenko, no les interesó cuando los retiraron. Ellos están trabajando el poder local, están creando organizaciones de cogobierno, como las tales guardias campesinas de la ONIC, Organización Indígena del Cauca, que lo que crean son ingobernabilidad, cogobierno, control social, control territorial y fragmentación del territorio, que van a llevar a este país a la hecatombe si no se le pone coto a eso.
Coronel, pues precisamente hablemos del manejo político que se le está dando al paro. Vemos unos promotores que en un primer momento se negaban a sentarse con el presidente a negociar, pero de otro lado, otra gran parte de los colombianos que dicen, pero es que ¿qué tiene que negociar? Esto mirando las dos versiones. El gran problema de muchos dirigentes en este momento en el gobierno y en otros sectores es que no entienden la guerra, ni para dónde la están llevando. No la entienden. El gobierno nacional puede mandar a la Madre Teresa de Calcuta, junto con Rigoberta Menchú y junto con el último premio Nobel de la Paz, antes de nuestro señor premio Nobel de la Paz, lo puede llevar a negociar con los indígenas del norte del Cauca, que los indígenas tienen claro su concepto y tienen claro su concepto de territorialidad y cuál es su rol en el conflicto y cuál es su rol en el narcotráfico. Porque todo eso se mueve por el narcotráfico. Justamente, coronel, usted acaba de tocar un tema álgido que tiene que ver con los indígenas, porque la pasada minga indígena sí que reveló que muchos de estos resguardos estaban permeados por el tema del narcotráfico. ¿Qué lectura tiene usted frente a esto, frente a las participaciones de los indígenas en los paros, frente a esas azonadas que se han presentado contra el ejército, contra estos miembros de los escuadrones del ejército que tienen que erradicar droga? ¿Qué nos puede contar al respecto? Yo lo dije en un programa de televisión, no sé si usted me vio, en Semana en Vivo. Los indígenas fueron los creadores de su miseria y de su tragedia. Cuando sacaron a los soldados a rastras, cuando los humillaron, los patearon, les colocaron machetes en la nuca, para sacarlos y que reivindicaban de su territorio. Ellos sabían que la FARC no los iban a respetar. Toda la vida han matado indígenas la FARC. Caliche se especializaba en asesinar indígenas que se lo ponían. Entonces, ¿qué hacía la Guardia Indígena? Andar en convivencia con ellos y a la vez, al lado del enfermo, comer alentado. Entonces, a la vez también se suplían en sus necesidades económicas. Si usted va al Cauca, los indígenas son una clase pudiente bueno, no todos, me imagino, pero sí los que han dirigido los procesos de negociación, los procesos en las regiones, y fueron los que manejan el narcotráfico, porque son indígenas. Cuando usted quiera conseguir la mejor marihuana del mundo, vaya a Santander de Quilichao, a Corinto, a Miranda, que son poblaciones indígenas. Las cuadrillas de la FARC son en su 60%, allá, que era la sexta cuadrilla, y algunas unidades del Arturo Ruiz que delinquía en el sector allá de la cordillera occidental eran formadas por indígenas. Sin embargo, la ley sí no permitía el reclutamiento legal de conscripción obligatoria para el servicio militar obligatorio por parte del Ejército Nacional de indígenas. Entonces, esas son las cosas que están pasando en este país, que son muy graves y que van acompasados de esta protesta social en las ciudades, que lo que buscan es la verdadera urbanización del conflicto. Coronel, ¿usted cree que América Latina está viviendo un conflicto hemisférico que está camuflado en las ciudades y que está poniendo en riesgo a los civiles? El conflicto rompió su simetría. El conflicto urbano es un conflicto muy difícil porque es un conflicto en medio de la población civil, en donde puede haber daños colaterales muy graves. Hay un libro muy importante, Las guerras, del arte de la guerra en el siglo XXI, de un general inglés, de Robert, se me queda el nombre, en donde habla que el conflicto en las ciudades es mucho más difícil. Por supuesto, claro, por la mayor concentración de gente. ¿Perdón? Sí, por la mayor concentración de gente. Continúe, claro, coronel. Y si usted crea condiciones, y si fuera eso, son manipulados por profesores. Los niños los sacan a una esquina, los sientan y crean un caos vehicular. Fuera de que ya estamos en un caos vehicular. Se meten 20 vándalos a un supermercado, otros 20 a otro, pues atacan a la población, atacan la propiedad privada. Coronel, ¿usted cree que se deben militarizar las ciudades? La policía no puede hacer uso de sus armas porque ahora están limitados en el uso de las armas. Sacar al ejército en condiciones que no son parte de su entrenamiento, doctrina, de asistencia. Bueno, que sí, que es que ahora tienen unidades formadas con escudos para asistencia militar al poder civil. Yo no creo que esa sea la naturaleza del ejército. Si el ejército salió a la calle a hacer uso del arma y hacer uso de su entrenamiento en control de localidades y a controlar la masa, a menos de que el Estado
esté violando la Constitución y la ley, ahí el ejército tiene que ser fundamental, tal y como pasó, por ejemplo, en Bolivia. Pero mire ahorita en Bolivia. ¿Cómo puede leerse en cambio el fenómeno de Bolivia? ¿Cómo puede mantenerse? ¿Cómo a pesar de esa dificultad, de esas tensiones que existen, se mantiene el Estado estable, la institucionalidad? ¿Qué pasa en Bolivia? Los militares fueron determinantes, la presidenta Áñez, en medio de su improvisación, en 3 días cambió la cúpula militar, restableció el orden, enfrentó a los indígenas, que son el gran fantasma en Bolivia, allá en el Alto, en Cochabamba, con la fuerza que tenía que ser, bajo un decreto y un marco jurídico adecuado a lo que se está viviendo, que es lo que no hay aquí. Aquí no hay un marco jurídico adecuado para la asistencia militar. Y en eso se diferencia con Colombia. ¿Cómo está el marco jurídico precisamente para respaldar las acciones militares? ¿Los militares cuentan con ese respaldo aquí en Colombia? Aquí no hay un marco jurídico adecuado para la asistencia militar en esa clase de situaciones. Entonces sale la tropa, ¿a qué? A ser dubitativa y a desprestigiarse, o a cometer un error, y que ¿quién se lo cobra? El mismo Estado, representado en quiénes, en los infiltrados en la Procuraduría, en la Fiscalía y en el Congreso, que son felices comiendo carne institucional militar, son felices. ¿Por qué? Porque eso crea desconcierto, causa desmoral. Bueno, y si no existe ese respaldo dentro de un marco jurídico para los militares en Colombia, pues entonces son unos verdaderos patriotas, porque ¿qué moral le queda a la fuerza pública si incluso no puede maniobrar con el debido, digamos, proceso, justamente porque cualquier cosa que haga van a ser inculpados y van a entrar a un juicio militar? Ese es el fondo del ataque a las fuerzas militares, quitarles su voluntad de lucha, su voluntad de lucha. Coronel Ariza, queremos darle las gracias. Usted nos ha dado un panorama absolutamente completo. Fue casi un recorrido en 360 grados por toda esta situación tan compleja que está viviendo no solo Colombia, sino también América Latina. Con gusto, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros casi no tenemos una voz, y nosotros somos soldados que hemos peleado 30 años por este país. Tenemos una clara experiencia, más que cualquier burócrata que hace un cursito en una universidad y se cree ya con una idoneidad para hablar de lo divino y de lo humano. Yo creo que parte de las cosas que hay que hacer es que, como decía el general Landazábal, la gente tiene que acostumbrarse a escuchar a los militares, que son los que verdaderamente pueden dar ejemplo de exitosos en política pública, porque por ese éxito de la política pública, la política de seguridad democrática en su momento, la política para la prosperidad y la política para la paz, es que Colombia tuvo una esperanza. Ojalá no la perdamos. Muchas gracias. A usted, coronel, ya saben, lo que pasa es que la fuerza pública es la que realmente conoce la seguridad y la inseguridad profunda. Por eso hay que escuchar a los militares. Es un gusto siempre abrirles los micrófonos aquí en Informativo G24. El coronel Ariza, quien es analista internacional, experto en seguridad y defensa y por supuesto también inteligencia, y actualmente es profesor en la Universidad Sergio Arboleda. Gracias, coronel. Seguiremos atentos aquí en el Informativo G24. No se despeguen. Dios con todos. Y ahí recuerden siempre esperanza y fe. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv